Steve, Sí, hola de nuevo. hola, muy Te buenas. vuelvo a dar las gracias inmensamente porque aparte de un gran comunicador, un gran técnico de informática No, claro, no hay problema. y la gran paciencia que está teniendo conmigo, porque vamos a ver, ante toda la audiencia que nos estén escuchando o que nos vayan a escuchar, la gran paciencia que has tenido conmigo, que ya se hizo una grabación, salió fatal, te hice caso en tecnología, lo adiviné, es decir, gracias a ti, y ahora encima me enseñas otras cosas más, o sea que ya más no se puede pedir. Eso ya dice todo de ti como persona. Eso para Venga, empezar. no, gracias. Sí. Y el ratito que llevamos tú y yo con este programa, que me acabas de enseñar, pero bueno, te voy a presentar en primer lugar como una gran persona, esta es mi opinión personal, y luego como un gran comunicador, aunque sé que eres un conferenciante, pero para mí eres un gran comunicador que llega muy hondo, porque tuve la experiencia de hablar contigo, que tenía bastantes preguntas escritas, aconsejadas, sugeridas, y yo fluí con tu conversación porque reconozco que estaba súper nerviosa, porque pasé un nivel que yo no llegaba, y bueno, aquí estamos de nuevo. Ok, Así que un gran comunicador y un gran investigador. gracias. Y vamos a empezar por algo que es en realidad la física cuántica. Bueno, no, Ya sé que es gracioso. enrollarte Sí, es mucho gracioso tiempo. para mí para repetir, ¿no? No, pero igual hay que repetir cada vez que se hace alguna conferencia Lo o... sé. Sí. A ver, la física cuántica es una ciencia como muchas otras, quizás que un poco diferente, ¿no? En principio se ocupa de estudiar los comportamientos de las partículas subatómicas, que conocemos que hay muchas, hay diferentes partículas, y claramente cuantificar, de allí viene también el quantum, cuantificar lo que es posibilidades, probabilidades, etcétera, etcétera. O sea que es un tema muy amplio realmente. Hacer cálculos de probabilidades, hacer cálculos por ejemplo, la velocidad de una partícula, la posición de una partícula, muchas otras cosas. Veamos. Entonces, calcular masas, por ejemplo, calcular todo tipo de actividad que puede ocurrir dentro de un átomo, es decir, más profundo en un átomo, dentro de los protones incluso. Y entonces, realmente a través de conocer, del conocimiento cuántico, digamos así, de lo que es la mecánica, de cómo ocurren las cosas, esto se puede Bien. extrapolar también más, digamos así, en la vida, pero no mucha gente lo ha hecho. Entonces, tenemos que saber que existe un campo cuántico, existe un vacío, existe un... yo no lo llamaría de otra forma, simplemente un campo cuántico, que realmente es energía, es vibración, tiene una densidad súper alta, que es un número inmenso. Solo como para dar una información es 10 elevado a 93 gramos por centímetro cúbico. Entonces, imaginaos la cantidad de densidad que puede tener. Después de eso, sabemos otra cosa a través de experiencias. Ya hace años que se han hecho experiencias, bueno, experimentos muy importantes, por ejemplo, como el entrelazamiento cuántico entre dos partículas separadas uno del otro, como que hay una comunicación entre ellas. Después conocemos ya lo que son, por ejemplo,
los postulados, esto es un poco más complejo, habría que estudiarlo. Lo que son, por ejemplo, las interpretaciones de los postulados y, por decirlo así, conocemos, por ejemplo, el experimento de la doble rendija, conocemos, por ejemplo, el gato de Schrödinger, elaborado por Schrödinger, y pues claramente por muchos otros que se han metido en eso, y tenemos que empezar con el primero, digamos así, que intentó hacer algo con la luz, con el experimento de doble rendija, que es Jung. Y esto pasó en finales de 1800. Por lo tanto, más tarde, Max Planck era el que sacó un coeficiente que es justamente se denomina hoy el constante de Planck. Entonces esto es un número, es una ecuación, con otra palabra, que se utiliza para hacer los cálculos de probabilidades, de otras cosas, ¿sí? Entonces el tema es que claramente conociendo ciertos aspectos de la mecánica cuántica, nosotros podemos, como dije, extrapolarlo en la vida, y no solamente en, digamos, aplicar, porque es realmente lo que estamos buscando, aplicarlo en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque se descubre y se demuestra que realmente este campo reacciona o responde, si quieres, a nuestros sentimientos, responde a nuestras emociones. Y realmente ese campo tiene tanta energía que al entrar en resonancia con nuestra propia frecuencia, como para explicarlo así de esta forma, es que nosotros somos la causa del efecto que recibimos de vuelta del campo. ¿Okay? Nuestras emociones son la causa, porque es física pura, es realmente causa y efecto. Con otra palabra, lo que estamos haciendo es generar un efecto de erosión en el campo. El campo realmente no es otra cosa que un espejo. El campo, sí. Claro, entonces es como un espejo. Entonces este campo lo que hace es crear una realidad que luego será tu experiencia, pero esa realidad siempre, siempre, siempre depende de tus frecuencias. ¿Ok? Es decir, que todo lo que una persona pueda experimentar en su vida es su propia manifestación, es su propia vibración. Es decir, si una persona dice, ¿y por qué estoy sufriendo? Es porque es tu frecuencia. Entonces dice, sí, claro, como que yo quisiera sufrir, ¿no? Verás que el tema es que nadie quiere sufrir, pero lo está haciendo inconscientemente. Lo estamos eligiendo. Entonces, esto es un tema muy largo, porque ya hice algunos vídeos con esto, como por ejemplo el sufrimiento es una elección, que lo tengo en mi canal de YouTube. Os invito a verlo. Y realmente desde este punto de vista ya se involucra, digamos así, la psicología también. Es decir, tenemos que conocer la mente. ¿Por qué decimos que sufro y yo no quiero sufrir y aún así lo he elegido? ¿Sabes? Entonces es algo paradójico, como que no tiene lógica todo eso. Claramente que es así. Pero tenemos que descubrir por qué lo hemos elegido, descubrir cómo funciona la mente y elegir cosas desagradables inconscientemente a través de nuestras creencias. Pero no únicamente a través de creencias, sino que también a través de programación del ADN genético. Entonces, el tema es bastante compleja, si quieres verlo así. Más complicado todavía. Sí. A ver, yo no lo llamo complicado, yo lo llamo complejo, porque en realidad es simple, pero tiene una simplicidad compleja. Si quieres verlo como si fuera geometría sagrada, realmente la geometría sagrada es simple, pero es complejo. Entonces realmente es así. Pero claramente hay que estudiar todo esto, y
la parte bonita es que cuando tú ya tienes un cierto conocimiento de esto y puedes observar cómo funciona la mecánica, y como acabo de decir la palabra observar, es automáticamente aplicaríamos lo que es la teoría del observador. Pero hay una cosa que no muchos se toman en cuenta: el modo de observar. ¿Cómo observas? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué intención observas? Aquí ya está involucrado lo que es el espíritu, la mente, todo es psicológico. Bueno, más que psicológico, es espiritual, es completo, es todo el ser completo, no solamente lo que es la mente, sino corazón, todo el ser completo que somos. Porque, disculpa que te corte a lo que me estás comentando. Cuando en un momento dado somos conscientes de lo que estamos pensando y sintiendo, con lo cual emitimos, y variamos en solo diferencias de minutos, Steve. Es cierto. No sé si he hecho bien la pregunta. Sí, no, yo te he entendido. Estoy hablando de una forma empírica, cuidado. Sí, no, yo te he entendido. Veamos, aquí hay un problema realmente para la manifestación de nuestros deseos. ¿Por qué? Porque hay una teoría cuántica que dice: si yo tiro una piedra a un río, esa piedra causa ondas, claramente. Pero después estas ondas se alisan y entonces como que no he cambiado nada, el río sigue igual. Bien, pero aquí hay un pequeño error, diría yo, en la misma teoría, porque como que los antiguos científicos no tomaron en cuenta un variable de la ecuación que sería añadir la constancia. Perdona que me ría porque... Pero no, es así. Es que realmente es banal. Es un error banal. Y qué fácil es este error. Correcto. Eso es. Por lo tanto, resulta que la constancia cambia todo. Lo cambia todo. ¿Por qué? Porque si yo cojo esa piedra y aunque lo tiro, ¿no?, luego se puede alisar, las ondas se alisan. Pero ¿qué pasa si yo sigo tirando piedras? Fíjate que en el fondo del río se acumulan tantas piedras que pueden salir a la superficie y hacen una isla, ¿no?, que luego desvían el río. Y hay otra cosa: cuando yo tiro las piedras, pues las ondas no cesan, sino que continuamente están lavando la orilla. ¿Qué es lo que ocurre? Que dije al principio, un efecto de erosión. Es cuando realmente he causado el cambio. ¿Sí? Impresionante lo que acabas de decir. La cosa tan sencilla y tan compleja, ya no digo complicada, de aplicarla. Pero fíjate lo que tú acabas de decir es que cada segundo, cada minuto cambiamos. Y digamos así, cambiamos nuestra relación con las cosas, incluso cambiamos de ideas, Este es el problema, que no somos constantes. ¿Y por qué no somos constantes? Es que es una programación. Y entonces esto ya es genética. Entonces tenemos que saber que esto se puede modificar, se puede cambiar. No tenemos que ser genetistas para saberlo, para hacerlo. Porque fijaos que os voy a contar una cosa, que yo conocí a un genetista oficial desde Valencia, que vino aquí a este pueblo a dar una conferencia, y he tenido la ocasión de hablar con él en persona. Y estábamos hablando sobre exones e intrones de la genoma, de los codones, etc. Y él explicó en su conferencia que si nosotros pudiéramos cambiar la orden de los genomas, cambiar la orden de los codones dentro de un genoma, por ejemplo, dentro de los exones donde se encuentra el código genético que hace que seamos como somos, por ejemplo, entonces realmente podríamos cambiar muchas cosas. Podríamos decirlo así: manipulación genética, ¿ok?,
para obtener Bien. resultados concretos. Entonces yo le hice la pregunta, ¿se podría alcanzar, cambiando esta orden, se podría alcanzar incluso inmunidad contra el cáncer? Y él dijo, teóricamente sí, pero como que está prohibido por ley la Claro, intervención mecánica, sí, claro. mecánica, es decir, cogemos el bisturí, ¿no? Y cortamos y pegamos, ¿no? Está prohibido por ley para manipular a humanos, no podemos hacerlo, dicen, no pueden ni siquiera practicar ni hacer nada. Ya sabemos que esto no es verdad, que lo hacen igual, esto es otra historia. ¿Ok? Que no lo hagan en España. Yo no digo que no que lo hagan en España. Pueden hacerlo en No, Estados Unidos tranquilamente. Porque aquella gente... Vale. Entonces, resulta que... Pero sí que me dice otra cosa este señor. Me dice lo siguiente. Que sí que podríamos cambiar la orden somáticamente. eh, bien. Y justamente esto es lo que a mí me faltaba. Es decir, si un científico oficial, porque es de los oficiales, es profesor en la universidad, en Valencia, y si él me dice que se puede cambiar somáticamente, no me falta más. Es decir, que somática, ¿qué es somáticamente? ¿Qué significa? Frecuencias, información vibracional, Claro. pensamiento, emoción, sentimiento. Eso significa. Entonces podemos cambiar y podemos alcanzar cualquier cosa, cualquier nuevo programa, reprogramar el Claro. ADN sin necesidad de manipulación genética. ¿Ok? Con lo Entonces, cual, exacto. con lo cual, y disculpa otra vez tu No, 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 interrupción, tranquila. tan interesante, eh, de hecho, no nos podemos deshacer de las creencias, pero sí cambiar las Eso creencias. sí, a ver, es muy importante saber que realmente nuestras creencias hacen que podamos vivir en ese plano dual, polarizado. Porque realmente las creencias son el motor de la manifestación. Si nosotros no Claro, tuviéramos ninguna creencia en absoluta, es que sí, no tendríamos ninguna experiencia física tampoco. claro, ¿Me explico? ¿Y esto por qué? Porque realmente, fijaos, todo lo que nos rodea es una ilusión. Nosotros decimos que no es verdad, es duro, se puede tocar, ¿no? Es sólido. No, simplemente es la percepción de la mente que es un sólido. No existe. Nada de aquí de fuera existe. Ni siquiera mi cuerpo, digamos. Somos la ilusión de nosotros mismos. Es que nuestra conciencia lo que hace es que interactúa con energías. ¿Vale? Interpreta esta interactuación a través de los filtros, ¿ok? Que tenemos en la mente, en el cerebro. A través de los filtros interpreta esa realidad virtual, diría, eh, ¿ok? Porque realmente es una holograma multidimensional, ¿ok? Si quieres. Entonces, al interactuar con estas energías condensadas, tienes la experiencia. Pero esta experiencia solo es posible si manifiestas algo, si manifiestas una cosa con lo que interactuar. Y solo puedes manifestarlo si tienes un sistema que lo haga por ti. Y esta es la creencia. ¿Ok? Todo claro, nuestro sistema aquí dentro. claro, con ¿Va? lo cual siempre tienes que tener una creencia, Siempre. Que es negativa, que es positiva, indiferentemente de la no que importa, sea, pero una positiva. tienes que tener. Y luego otra cosa, individualmente para cada persona es diferente la Exacto, creencia. exacto. Por eso tenemos realidades individuales únicas. Es decir, cada uno tiene su verdad. ¿Ok? Por eso no existe una verdad absoluta. Todas las verdades son verdades. Tú tienes tu experiencia que es verdadera. Yo digo que no, no, no es verdad. ¿Por qué? Porque tú lo vives como verdadero. ¿Ok? Tú te lo tomas en serio, tú te lo tomas un hecho.
Por lo tanto, es tu verdad. Mi verdad es mi verdad, pero todas las verdades son verdades. Entonces, Steve, se trataría cuando alguna de estas verdades o creencias tú ves que no te sientes bien con ellas, aunque el resto tengan la creencia diferente de ti, ¿qué opción tendríamos que tomar? No para cambiar, sino para sentirnos mejor. Cuidado. Pero ya es lo mismo, porque realmente nosotros cambiamos cada instante. No somos la misma persona, porque aquí, bueno, tendría que explicar un mecanismo del salto cuántico desde mi punto de vista, porque bueno, es un poco complicado complejo diría, para explicar y largo para explicarlo, pero realmente nosotros hacemos saltos cuánticos en cada instante, es decir, incluso es más, estamos haciendo billones de saltos por segundo, billones o miles de millones si quieres, de saltos por segundo. Entonces tendría que decir que realmente el momento presente es una billonésima parte de un segundo o menos, ¿vale? Porque si son billones, Entonces, Steve, este es el cuando momento hablamos presente. Es difícil estar en el presente. bastante, bastante, Entonces, porque como perdóname que no he terminado. Entonces, como digo que cambiamos en cada instante, con cada salto cambiamos, realmente cambia nuestra frecuencia, porque ya no estamos en el presente, estamos ya saltando, estamos, digamos, continuamente experimentando otra cosa. Cambia nuestra frecuencia continuamente, nunca somos los mismos, siempre cambiamos. ¿Vale? Esto es una ley universal que, según Bashar, es la quinta ley de la manifestación, de la existencia, digamos así, de la creación, que dice que el único constante que existe es el cambio. Fíjate que es paradójico, sí, que todo lo cambia único que no cambia es constantemente. el cambio. Sí, Por lo tanto, si tú, para responder a tu pregunta anterior, es cómo hacemos que lleguemos a mejorar, ¿no? al Realmente, equilibrio al equilibrio. tan denominado. Realmente es fácil, teóricamente. Me vais a decir, Bueno, bueno, ¿cómo lo aplico? ¿No? te, Veréis, no es te tan lo difícil bueno, aplicarlo tampoco. Solamente es difícil si nosotros lo definimos como difícil. Otra creencia más. ¿Qué tenemos que hacer? Descubrir las creencias negativas que nos impiden actuar. Entonces, esta parte ya es psicológico. Entonces, hay que hacer un autoestudio, hay que hacer una introspección continuamente, hay que descubrir nuestro ego, hay que descubrir cómo funciona, cómo piensa el ego, ¿sabes? ¿Cuál es su mecanismo? ¿Cómo creamos las creencias? ¿Cómo creamos los pensamientos? Entonces, una vez que lo sepamos, ya estamos más conscientes de nuestro propio pensamiento, conscientes de nuestro, digamos así, automatismo, porque mucha gente actúa como autómatas. Es que automáticamente viene todo del subconsciente, que son reacciones automáticas, no son respuestas premeditadas. Nosotros muchas veces no premeditamos, no analizamos, no evaluamos las cosas, sino que reaccionamos automáticamente a las cosas, a los estímulos externos. Entonces, el problema es eso, que nosotros debemos aprender cómo, digamos, responder, no reaccionar a las cosas externas, a los estímulos externos, incluso a los internos, porque aquí hay una cosa que tenemos que descubrir. Por lo tanto, no es tan difícil cambiar, no es tan difícil alcanzar lo que queremos, los metas o deseos o sueños, cualquier cosa que tengas. Simplemente hay que aprender el idioma
digamos así, el idioma que el mismo campo reconoce. ¿Ok? Es decir, Greg Braden dice que hay que hacer dos cosas solamente. Uno es comprender cómo funciona y dos, hablar el idioma que el campo reconoce. Hablar. Eso es todo. Y no es tan complicado. Ya te digo, si hay gente que dice, no, buf, que cuánto trabajo que hay que hacer. Y ya cuando lo miras así, que uff, ¿sabes? Ya te lo tomas así, ya te lo tomas como difícil, automáticamente se te van las ganas. Entonces, ¿dónde estamos? Abandonamos ni siquiera haber empezado. Cierto, pero como todos somos seres individuales, Ujú. hay personas que somatizamos menos las Sí. emociones, y me incluyo yo en el pack, porque somos muy bravas, muy expresivas. Entonces, claro, pim, pam, pum, ya me he quedado tranquila. Hablo por mí, por mí misma. Hay personas que no, Ujú. que les duele, no voy a decir otra palabra, una No, palabrota, es así, es así. se lo quedan, pero ya me has entendido. Y luego somatizan enfermedades. Pero la forma de las bravas, éticamente tampoco es correcta. Es decir, tú no puedes ir pim, pam, pum, 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 y aquí me he quedado tranquila o tranquilo. Sí, claro, pero hay otra cosa más aquí, que realmente también tenemos que saber, tenemos que observar que nosotros existimos en este plano gracias a unas elecciones que hemos hecho. Por lo tanto, todas las elecciones, digamos así, Son son aprendizajes. sagradas, digamos. Todas las Bien, aquí experiencias son perfectas. Todo lo que ocurre a tu alrededor es perfecto desde el punto de vista de la manifestación. ¿Por qué? Porque tú lo has manifestado. Es decir, si existe, es perfecto. Existe porque lo has manifestado tú, lo has creado tú. Porque todos somos creadores. Entonces, si hay algo que no te gusta, el primero que tienes que ver, ¿por qué te quejas? Observar que si te quejas, darte cuenta que tienes una mentalidad de victimismo. Primero lo que hay que hacer es eliminar esta mentalidad de victimismo, es decir, cambiar tu punto de vista y tu actitud con lo que te rodea, es decir, empieza a verlo como perfecto, empieza a verlo como que, vale, si lo tengo, si lo experimento, es que yo lo he hecho. Y no echar la culpa sobre nadie más, no bien, quejarte, ¿sabes? Y sobre todo no justificar la situación en lo que estás, ¿sabes? Si es negativa sobre todo. Porque esto es lo que hace propagar o perpetuar tu mentalidad de victimismo y perpetuar la misma situación. ¿Ok? Sino que simplemente lo que tienes que hacer es cambiar tu actitud, cambiar tu visión sobre lo que te rodea y porque ya cambiaste tu actitud, acabas de cambiar también tu relación a ello. Por lo tanto, cambias tu actividad, digamos, mejor dicho, actividad, tu comportamiento, tu lenguaje corporal incluso, ¿sabes? Y automáticamente todo esto cambia, empieza a cambiar tu entorno. Puede que sea más rápido o más lento, esto de cada persona difiere un poco. ¿Ok? Cada uno que avance a su ritmo. No hay, nadie te empuja, nadie te fuerza. ¿Ok? Tiene que venir naturalmente, no tiene que ser una obligación tampoco. ¿Ok? Sino que tiene que ser natural. Si alguien te empuja, piénsatelo, ¿vale? Si alguien te fuerza, dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer eso, tienes que... No, para el carro, siéntate, reflexiona, míralo si puedes tomar ese ritmo o no. Si no puedes tomar ese ritmo, ve a tu ritmo, porque todo hay que asimilarlo. Es un proceso. Verás, como digo proceso, el mismo proceso es necesario para nosotros humanos a cruzar el proceso porque justamente tenemos una creencia tan arraigada como decir que nosotros creemos o pensamos que no podemos saltar el proceso. Por lo tanto, hay que respetarlo, hay que honrar ese proceso. Así que síguelo, hazlo, pasa por el proceso.
y no te impacientes tampoco. ¿Ok? Claro. Impacientemente impaciente. Pero lo que me acabas de contar también puede suceder al contrario, es decir, Ujú. que no sea un plan de víctimas, sino que los de alrededor tuyo te etiqueten del carácter que tienes. Pero esto, perdona que te corte yo ahora, pero No, del no, etiquetarte o de juzgarte puede influenciarte únicamente si tú permites. De nuevo, lo esto eliges es lo que inconscientemente. quería escuchar. Es una nueva elección si tú eliges sufrir por un insulto o entrar en conflicto con alguien por un insulto. Por ejemplo, es que lo has elegido. Eliges estar en conflicto, pero también puedes elegir no entrar en conflicto. Es así de simple. Pero claramente, ¿por qué entras en conflicto? ¿Por qué elegimos entrar en conflicto en vez de quedarte en paz y pasar de largo? ¿Por qué lo elegimos? Porque tenemos unas creencias y el ego que dice, no tienes que entrar en conflicto para mostrar tu supremacía, para mostrar que Claro, tú eres superior, para que tú muestres que realmente que no eres débil. Porque si no haces esto, verán que eres débil y te harán daño. Es un sistema de defensa. El ataque ya. el juicio, digamos así, soltar un insulto a cualquiera o incluso agredir a cualquiera, realmente aquello es la debilidad. ¿Ok? Solamente el ego piensa que es mostrar tu fuerza es superior, te mostrará superior, que eres más fuerte. No, no, ¿vale? Pero el ego lo hace porque no sabe hacer otra cosa. Es como ha sido enseñado. Entonces, no es culpa del ego tampoco. Hay que hablar al ego, que tiene que cambiar. ¿Cómo? Pues haciendo un contrato, ya sabéis muchos. Sí, hablamos de ese contrato, ¿eh? Tú y yo hablamos en su momento de ese contrato y me Eh, funciona. sí, no, tengo un vídeo también en YouTube donde hablamos un poco de esto, pero un poco superficial, la verdad, porque um, allí no lo hicimos tampoco en este vídeo con nadie, o sea, ponerlo en práctica. Eh, bueno, es que realmente lo hago en talleres y en el curso que doy, porque es bastante largo. De hay los que cuales aprenderlo, hablaremos. sí, hay que aprenderlo, eh, cómo hacerlo, cómo tratar con el ego. Contigo mismo, mejor dicho. Porque el ego no es otra cosa, no es una entidad diferente a ti, no está separado de ti, eres tú igual, pero que es un aspecto de frecuencia de ti, de conciencia tuya. De la cual aprendes mucho, ¿eh? Claro. Si lo empiezas a integrar y empiezas a ser consciente de lo que denominamos falsos egos, Ujú. aprendes mucho, con un ritmo diferente, obviamente cada persona, ¿eh? Yo no los Por- llamaría falsos egos. Hay gente que los llama falso ego o, no sé, el yo maligno, digamos, o el malvado, quien sea. Yo no digo que haya otros diferentes, varios egos. No, es el mismo. Es el mismo porque es un rango de frecuencia donde opera. Digamos así, es tu propia conciencia, ¿ok? Trabajando en un dominio de frecuencia inconsciente a ti. Entonces, simplemente es un sistema que elabora creencias, que elabora pensamientos y que elabora también órdenes, ¿vale? De actividad y de actuar, que es lo mismo, es el mismo sistema. Solamente que no sabe hacerlo de otra forma porque no tiene otra experiencia o porque no tiene otra información integrado para actuar de otra manera. Por eso lo que hay que hacer es enseñarlo, enseñar el nuevo conocimiento. Y claramente este mismo sistema tiene que permitirte asimilar el nuevo conocimiento, permitirte también
digamos, en cierto modo el control consciente. Pero solo te puede permitir el control consciente si tienes un contrato hecho. Porque te tiene que, o sea, libremente tienes que tener acceso al control. Si no, nunca tendrás el control en la vida, nunca. Hay gente que dice, yo estoy muy bien con mi ego, yo controlo bastante mi ego. Solo piensas que controlas tu ego, porque tu ego te manda el pensamiento justamente como fachada, como una coraza, que tú pienses que controlas tu ego, pero en realidad no lo controlas. ¿Sabes por qué? ¿Cómo sabes si controlas tu ego? Observa tus reacciones y tus respuestas. Si alguien te insulta, por ejemplo, ¿reaccionas o te quedas en paz? Si reaccionas, no controlas el ego. Si haces muchas cosas automáticamente, no controlas el ego. ¿Okay? Si estás envuelto en un ego, si todo lo que haces es automático, eres un autómata, ¿sí? Entonces ni siquiera sabes que existe un ego. Totalmente de acuerdo, Steve. Pero hay algo que quiero anotar, que hay personas que no reaccionan al momento, pero luego la emoción va de más a más a más y reaccionan de una forma vengativa. Hay otro aspecto más, sí, exacto. Hay otro aspecto más de aquí. Lo llevo observando. No, es que de momento, veréis, el tema es tan amplia que no podemos albergar todo en una hora. Hay otro aspecto, que son las emociones generadas por el ego, ¿ok? No solo pensamientos o creencias, sino que simplemente las emociones se generan en el lóbulo frontal, ¿ok? Pero nosotros lo plasmamos en el corazón y entonces estamos manifestando cosas negativas a través de emociones negativas. Hay otro aspecto que digo, como controlar en cierto modo o en cierto porcentaje, mejor dicho, el ego, por ejemplo, o los pensamientos o las creencias también. También tenemos que aprender a manejar las emociones, porque si no, entonces las emociones pueden ¿cómo es la palabra en español? Sobrepasar. Controlarnos, dominarnos. Sí, dominarnos, digamos así, y te vuelves automático. De nuevo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes un susto, digamos, un trauma, vives un trauma y no puedes controlar y manejar tu emoción muy extremo, ¿ok? Tu sistema de defensa vuelve a interferir y vuelve a actuar por su cuenta porque considera que ese trauma es demasiado fuerte o ese sentimiento, esa emoción es demasiado fuerte para ti que incluso puede causar un daño físico, es decir, infarto. Un susto que te causa un infarto, es decir, puedes perder la vida por ello. Entonces lo que elige el subconsciente es tomar el control para, ¿qué ocurre? Cortar el hilo. ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo? Es desconectar la mente en absoluto de los acontecimientos. Y te quedas vegetativo todo el resto de la vida. Puede ocurrir eso. ¿Pero por qué lo hace? Por proteger el organismo, porque este sistema automático realmente es la mente física. El primordial para él es el organismo. Y entonces, si el organismo está en peligro, toma el control en absoluto. ¿Cómo se llama esto de otra manera en psicología? Porque muchos lo conocemos. Es el instinto de supervivencia. La supervivencia, obvio. Ya está. Entonces, como un animal. Igual. Exactamente. Por lo tanto, vuelve a tomar el control. Y si tú no quieres realmente quedarte vegetativo porque no puedes asimilar o no puedes digerir unas emociones tan fuertes, entonces tienes que aprender a manejar las emociones. Si estás en una situación tan crítica, tan en peligro de vida, por ejemplo,
manejar la emoción, estar limpio aquí dentro y puedes salir incluso de la situación. Porque puedes... Mira, ¿qué hace mucha gente, por decir? No ve la salida y cierra los ojos, se pone a la defensa, a ver si, por suerte, podemos sobrevivir, ¿no? Que también es una autodefensa. Claro. Cuidado. Es porque no Porque hay de esta salida. forma- Porque Correcto. tu mente automática o tu ego no ve la salida. Y cuando no ve la salida, lo único que puede hacer es ponerse a la defensa. ¿Sabes? Claro. Ouch, ¿sabes? Como otro, ¡pum!, se echaría para adelante, Ujú. que también sería una autodefensa. También. Ahí es donde quiero llegar yo. Ujú. Es que Es- realmente nosotros estamos llenos de mecanismos de defensa. Llenos, un montón de tipos de mecanismos. No solamente uno solo. ¿Sabes? Y hay muchas reacciones, mucho tipo de mecanismos adecuado a cada situación. ¿Sabes? Sí, pero esto en psicología lo que hacemos es saber descubrirlos, saber reconocer los mecanismos. Es un trabajo bastante duro, bastante complejo, digamos. Sí, dime. Entonces, con todo este tema de la vibración que uno tiene, Ujú. lo que uno proyecta, ¿qué tienes que anotar o que comentar en cuanto una simple cuestión? Conoces a una persona a priori, ¿eh? A priori. Ujú. Conoces a una persona y yo... mm, como que no. Como que no te da buena vibra, lo que se denomina vibra. Como que no, y no la conoces de nada, si la acabas de conocer, al instante, al Mira, momento. mira, aquí es un tema Aquí no. de confusión, porque podemos confundir realmente lo que nos manda como información la mente física con la mente superior, o si quieres llamarlo como intuición. Porque realmente cuando te conoces con una persona desconocida, normalmente, digamos así, lo que suele ocurrir es que automáticamente juzgamos. ¿Cómo? Juzgamos por aspecto primero, juzgamos luego por si se presenta, si empieza a hablar, cómo se expresa por la expresión. Y hay otra cosa muy importante que estamos pensando, ¿qué pensará él de mí? Correcto, ¿Sí? correcto. Entonces, ¿cómo me verá a mí? ¿Cómo me pongo yo? A la defensiva, pongo coraza, no pongo coraza, me abro, no me abro, normalmente no nos abrimos. Y siempre mostramos un aspecto que sea, digamos, agradable. ¿Ok? Pero ¿de qué se trata? Porque hay más aquí. Realmente nosotros creamos imágenes propias. Tenemos imágenes propias. Y mostramos esa imagen aunque sea errónea, porque podemos tener o crear una imagen personal errónea. ¿Sí? Entonces mostramos imágenes y proyectamos en los demás. ¿Ok? Las imágenes. Y podemos ver incluso estas proyecciones, estos defectos en los demás, pero realmente son nuestros defectos. Esto ya lo conocemos en el tema espiritual. Bastante gente habla de este aspecto. Y realmente lo que ocurre es que nosotros juzgamos a la persona y en realidad nos juzgamos a nosotros mismos. También, al mismo tiempo. Y existe el miedo añadido a todo esto de cómo me ve esa persona a mí. De no dar buen aspecto, correcto. Y si realmente esa persona confirma la imagen que yo tengo de mí mismo, entonces mi ego crece. ¿Sabes? Ay, qué bien, ¿sabes? Porque lo confirmó. En cambio, si no lo confirma, entonces ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Nos enfadamos, nos lastimamos, pero realmente porque la otra persona, si tiene otra opinión diferente de lo tuyo, sobre ti mismo, no quiere decir
que sea real. Simplemente quiere decir que él tiene unos filtros y él me ve a mí a través de sus filtros y opina de mí a lo mejor. Pero aquí está el tema, si yo entro en conflicto o no entro en conflicto con eso. ¿Sabes? Y entonces, yo tengo realmente la opción de elegir entrar en conflicto o no entrar en conflicto si esa imagen mía no está confirmada. ¿Me explico? Totalmente. Por lo tanto, Entonces, sí, dime. sí. Entonces eso corrobora que es indistinto de que se pueda confirmar la percepción que tiene esa persona, positiva o negativa de ti, porque depende de tu filtro, de Claro. tu proyección. Claro, claro. Bueno, Y realmente yo también estoy viendo a través de mis filtros su comportamiento. También, es decir, que recíprocamente nos filtramos, digamos así. Nos filtramos la información. Por lo tanto, cuando nos llega una información a 100%, digamos, no, lo digo mal, perdón. Cuando tenemos delante una información 100% en su amplitud más ancha posible, a nuestro cerebro, a nuestra interpretación solamente nos llega una porción, porque lo filtramos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando alguien te cuenta una historia, no te llega toda la historia, solamente te llega el 50% de la historia. ¿Por qué? Porque lo filtras y porque incluso la mente no se lo toma todo literalmente, es decir, no se lo guarda tampoco todas las palabras, simplemente guarda imágenes, las interpretaciones de un cuento. ¿Ok? Y se guarda solamente en grandes rasgos, no en todos los detalles. Nosotros no guardamos todos los detalles. Solo si algo se enfoca mucho en un detalle, entonces sí. Pero vale. si no, por ejemplo, yo te cuento un cuento, de aquí 2 minutos, o de aquí, o mañana, si tú tengas que volver a contarlo, tal como lo conté yo, ya no podrás. Porque te falta información, porque no te llegó todo. ¿Ok? Por eso es malo, digamos así, Sí. reproducir o contar de boca en boca, ¿sabes? Los cuentos o las historias que pasaron. Porque de una persona de aquí 100 años, la misma historia será completamente diferente. Por eso las historias que nosotros, por ejemplo, investigadores, buscamos la historia de la humanidad, es muy difícil basándonos en cuentos o en mitos, por ejemplo. Lo mejor es las cosas escritas, porque estos son realmente tal cual se ha escrito hace miles de años atrás. Que si escuchamos cosas hoy que se contaron por palabras, no sirve. ¿Ok? Esto Lo sí. que acabas de decir, Sí. sí, porque a eso también tendrá que ver la palabra que se expresa o se nombra al contar ese cuento anterior que otro lo ha contado. Y también la emoción con que el otro lo ha contado. Exacto. Y seguramente que habéis visto el vídeo que hicimos con Sergio Pop y Yo sí. allí estamos hablando de este tema justamente. Entonces, el tema es realmente muy amplio. Tampoco esperamos de nadie que se vuelva un investigador, por ejemplo, o que se vaya a sumergir en estudiar todos estos temas. Solamente deciros que, a ver, el despertar de la conciencia tiene muchos aspectos, tiene muchos caminos. Y nunca podemos decir, hay algo que a mí no me gusta para nada. Cuando hay gente o escucho gente decir, este es el camino correcto, ¿cómo lo sabes? Puede que sea para ti lo correcto. Porque como dijimos antes, cada verdad es una verdad. Por lo tanto, cada camino es válido. ¿Me explico? Cada camino es válido. Si tú eliges irte por un camino, pues ve por ese camino porque tienes que experimentar cosas
antes de llegar a otro conocimiento. Por lo tanto, cada uno que vaya por su camino, ¿vale? Y que lo experimente, pero lo importante es, experimentes lo que sea, pero hazlo sin miedo. ¿Ok? Hazlo sin miedo, porque realmente esa vida es una aventura. ¿Cómo? El mejor mensaje. Es exacto. Que se haga sin miedo. Exacto. Porque entonces es cuando realmente empiezas a despertar. Es decir, todo esto es parte del despertar de la conciencia. Y hay muchos aspectos de un despertar de la conciencia. Dime. Bueno, pues no. Si He tenido un pequeño improviso, pero ya lo he solucionado rápidamente. Ok. Tendríamos que hablar del secreto, si te apetece. Sí, ¿por qué no? Sí, no, ya. El secreto según Rhonda Byrne. El libro Sí. también, ¿no? La ley de la atracción. Veréis, realmente funciona, digamos, empecemos así, funciona. Pero hay gente que dice que está aplicando y no funciona, que no tiene resultados. Está clarísimo por qué. Primero, veamos, tal como hemos hablado con Sergio Pop, si queréis buscar este vídeo, estamos hablando de la carga emocional de las palabras que puede tener y su codificación antigua. Justamente podemos incluso manifestar las cosas negativas, es decir, los opuestos de lo que nosotros esperamos que se manifiesten, ¿no? Y la otra cosa es otra vez la creencia, porque tal como dije, como hablé con Sergio Pop, si yo estoy diciendo o pronunciando, digamos así, afirmaciones según Rhonda Byrne, según el secreto, que tengo que decirlo cada día o varias veces al día para que yo vaya a causar o crear, digamos así, un nuevo programa de ADN, si queréis. Realmente, si yo no pongo a esa frase una creencia, si yo no lo creo, entonces no funciona. Se quedan como palabras vacías. ¿Recordáis? Bueno, Exacto. mirad el vídeo con Sergio Pop porque ¿Cómo repetir el Ave María? Por repetición y memorización. Sí, realmente lo que ocurre es que únicamente se queda el sonido vacío, la frecuencia vacía de sonido, punto. No hay información vibracional adjunta a ello. Por lo tanto, no tiene emoción, no tiene fuerza de manifestación. Por eso no funciona. Pero Rhonda Byrne no habla nada de esto. Es la única cosa que falla en esa ley de la atracción. Y hay otro aspecto, realmente visto desde el punto de vista de la mecánica cuántica, realmente no atraemos nada. No es que nosotros seamos unos imanes y vamos a atraerlos, ¿sabes? Esta sí que la apunto. Vale, no funciona exactamente así, sino que lo que dije en un momento antes, que nosotros estamos saltando cuánticamente. Veamos, intento resumirlo brevemente. Cada realidad que tú te imagines, cada deseo que te imagines, ya existe para ti porque te acabas de imaginar, ¿ok? Te acabas de visualizar, ya existe. Esa cosa tiene una huella vibratoria, ¿ok? Esa versión de realidad tiene una huella vibratoria. Ahora, ¿por qué no lo estás aún experimentándolo? Es porque tú no vibras aún en la huella vibratoria de aquella versión de realidad que deseas. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo, lo que tendríamos que hacer es cambiar nuestra frecuencia interior que coincida con la huella vibratoria de tu deseo, de la realidad que deseas. Y esto es lo que es el idioma que dije yo, el lenguaje que el campo reconoce. ¿Ok? Esto es lo que nosotros debemos aprender cómo hacerlo.
Entonces realmente nosotros saltamos a la realidad que deseamos experimentar, pero no atraemos con el sentido más absoluto de la palabra. ¿Ok? No funciona como una atracción magnética. ¿Ok? No funciona así. ¿De Eso lo acuerdo? hablamos con Sergio en una comida que tuvimos conjuntamente Ujú. y a veces te resulta muy extraño cambiar las palabras, ¿ok? Pero aunque tú digas las mismas palabras, si tú tienes la intención en lo que estás poniendo la palabra, la vibración ya es la que tú quieres. Esto es lo que hemos hablado con Sergio en el último vídeo. Es cómo podríamos nosotros recodificar las palabras que ya Bien, conocemos para que no bien. tengamos que crear un idioma completamente nuevo. ¿Me explico? Apaga y vámonos. Exacto. Ya. Entonces, porque esto sería casi imposible, ¿no? Porque tendríamos que, como lo han probado con el Esperanto, pero no ha El funcionado. esperanto, te lo iba a decir. Se intentó, pero como que Sí, no. no ha funcionado. Entonces, realmente lo mejor sería es esto, también utilizando su método que es el del corte, cortar el Es que se significado probado. anterior. Lo he probado yo. Muy Sí. bien, muy bien. Pues cortar con el significado anterior de la palabra. Por eso se recomienda comprar su libro, porque buscáis la palabra, si está en el libro, podréis ver qué es lo que él propone, o sea, una traducción. Cortar con eso, ¿ok? Y ahora poner la intención tuya, la nueva, el sentimiento que realmente, como hemos hablado de las gracias, dar gracias, el agradecimiento real. Es que cuando yo pongo realmente desde el corazón el sentimiento, la emoción de dar gracias a la palabra, entonces es cuando funciona. ¿Sí? Claro. Pero si no... Indistintamente de la codificación de la palabra gracias. Es el sentimiento que uno le ponga. Ujú. Y, y de hecho está que cuando aprendes palabras nuevas que sabes que están codificadas, las intentas, pero tu resonancia, tu intención como que no sale. Con Claro, lo cual, claro, pero resulta que si no se, como dijimos con Sergio, si no se corta el significado anterior y aunque yo ponga mi intención, puede que se anulen entre ellos las dos cosas. Es decir, la codificación antigua, que puede ser negativa, anula el efecto de lo que es tu emoción o tu carga emocional en la palabra. Por eso, porque como no conozco realmente todos los significados y puede que no tenga tiempo de aprender todos los significados antiguos y que no puedo cortar con ellos, por lo tanto, simplemente lo que para que yo pueda manifestar lo que yo deseo, no utilizo palabras, únicamente utilizo emoción, emociones ¿sí? y Y visualizaciones, visualización, en claramente. consecuencia la Es emoción. decir, con otra palabra, decirte que realmente vibrar en la huella vibratoria de mi deseo, como si ya hubiese manifestado para mí. Exactamente, como si ya, Con la como certeza, si con la con la certeza. certeza absoluta que ya lo estoy viviendo. Y esto me emociona porque ya lo estoy viviendo. Y porque ya lo Claro, estoy lo sientes, viviendo, lo vibras, claro, porque ya lo estoy claro. viviendo, ya estoy emocionado. ¿Ok? Y esto es lo que, digamos, atrae, entre comillas. Al ¿Sí? campo magnético, ¿no? El que hablábamos. Cuántico. Bueno, cuántico, vibracional. Sí, mm, sí, pero a ver, yo soy un poco más técnico, digamos, desde este punto de vista. El campo electromagnético es una cosa para mí, el campo cuántico es otra cosa para mí, ¿ok? El campo vibracional de una cosa concreta es otra cosa, ¿ok? Son aspectos, son vibraciones, son rangos, son el, frecuencias diferentes de aquí a aquí, de aquí a el- allá. el denominador común de estos campos, ¿cuál sería? Digamos que el campo cuántico porque realmente es que alberga a todos ellos. ¿Ok? Es lo que es Vale. la fuente, digamos, la fuente en sí. ¿Ok? Es la casa de todos.
de donde todo proviene, de donde todo existe. No sé si me explico realmente, pero Perfectamente. Voy a añadir que tuvimos una entrevista que salió mal por el tema de audio y tal, ujú, problem mío. Gracias a ti las cosas han ido surgiendo mejor, ya lo he reconocido más de una vez, ya no lo voy a decir más, pero que tuvimos una entrevista previa a esta y curiosamente fluyeron temas diferentes, sí, nunca se puede pero hacer muy igual. entrelazados, que añado que los nervios tenía yo, que proyecté al campo cuántico, parece ser que los dominé. Muy bien, Porque has sido una persona excelente, eres una persona excelente. muchas gracias. Sí, sé que no te va a gustar lo que voy a decir, pero lo voy a decir ante todas Venga. mis consecuencias. Eres un investigador de investigadores, Ah, vaya. así de claro lo dejo. Sé que no te gusta, pero lo digo yo, no lo dices tú. No, no, es solamente que um, habrá gente que dice, bueno, vaya, ¿qué hace este tío? ¿Me investiga a mí? ¿Sabes? No, a ver, vamos a aclarar una cosa. No es que yo investigue a los investigadores, sino que investigo que algunos, es decir, cosas encontradas por otros A las investigadores. teorías de los Sí, investigadores. ¿Mm? eso Pues es. ya No a está. las personas, ¿ok? No, nos quedamos con el mensaje, no con el mensajero. Ya, Eso ya, es eso es, eso indiferente. es. Eso es indiferente. Pues Steve, muchísimas gracias. Gracias a Te ti. vuelvo a agradecer profundamente la enorme paciencia que tienes conmigo. No, tranquila, si me permites, me gustaría, ya que estamos, avisar Eh, una cosa. em, sí, que... No, ¿dónde vives tú, has dicho? yo estoy en Barcelona, tú eres de Valencia, Vale, igual que Sergio. vale, no, no estoy en Estoy en Valencia Granollers, mismo. más o menos, No estoy... Barcelona. Vale, sé dónde está. No estoy en Valencia mismo, estoy en el norte. Lo que sí quería Ah, ok. decir, lo que sí quería decir que el día 27 de este mes hay una conferencia, bueno, Ay, conferencia, este mes. y este mes, sí, el domingo es domingo, la semana que viene. Es domingo, sí, Ujú. sí. Um, Hay una conferencia mía, pero participo en un festival, digamos así, de Reiki en Valencia y pues invito a todo el mundo que puede vivir por ahí cerca. em, a ver si recuerdo cómo se llama. Es el Centro Cultural, Steve, no me acuerdo. no hay problema. Me lo escribes Sí, en... lo escribimos y lo ponemos aquí abajo donde está, ¿ok? Claro, bueno, Y yo este sistema que me has puesto, tú no lo entiendo. no, Yo no, por el no, Skype ya me lo iré no, tranquila, montando. tranquila. Dejaremos en el YouTube, dejaremos la dirección de este sitio Perfecto. De Valencia, que es, como digo, es un festival de Reiki y yo voy a dar una charla gratis a las 7 de la noche. Y también me gustaría avisar que también hay un taller online, ¿ok? El día 17-18 de 2 días, porque es amplio, online, como digo, Sí, que contactad conmigo para eso por Facebook o por email. Mi email es física de la creación, tal cual, todos juntos, arroba gmail o gmail.com. Eh, sí, el taller online será de, de transformación del ser. Perdón, la transformación del ser. Eh, Aquí trataremos muchos temas. Trataremos tanto la mecánica cuántica de la manifestación, trataremos negociar con el ego, haremos activación Merkaba, haremos diferentes meditaciones más. Bueno, muchos temas complejos, muy importantes,
herramientas diferentes para alcanzar incluso autosanación, incluso manifestación de dinero, de trabajo o de la pareja perfecta, mira. Entonces, lo vamos viendo. claro, entonces me quedan plazas. Bueno, acabo de publicarlo, o sea que aún hay, en total solo hay 25 plazas. Es decir, que si queréis registraros, por eso digo, puedo poner, no sé si ponerlo en este vídeo, ya lo pondré en mi YouTube, este link para registrarse. Como tú quieras. No, Luego sí, yo te lo puedo pasar si también lo quieres editaré. ponerlo, no hay problema. Tú mándame los links que tú quieras, Steve, Ok. que yo los voy a publicar igual. Ok, de acuerdo. Y por otro lado, si alguien nos escucha desde Colombia, Y tanto que sí. estaré en Colombia. Tenemos muchos miembros colombianos. Ah, pues mira, Sí. pues estaré en Colombia con un taller que es la primera vez que se va a hacer. Aún nadie lo ha hecho. Los espejos escénicos visto desde un punto de vista de mecánica cuántica. ¿Cómo funcionan los espejos? En Colombia. En Colombia, en Bogotá. El día 31 de octubre y 1 de 30, noviembre. perdón. 31 de octubre Y 1 de noviembre. ¿Ok? En Bogotá. Aún no tengo el sitio confirmado, pero lo voy a poner luego en la página de Facebook donde está publicado el evento. ¿Ok? Bien, este es un tema y la otra es que también con el mismo tema, otro taller en México, en Querétaro, el día 14 y 15 de noviembre. Es decir, que de Bogotá me voy allá. ¿Ok? Entonces, también si hay gente de México, en Querétaro, luego también pondremos la dirección del lugar donde sea. Una cosa sí, para los que están interesados en participar, este mes hay un precio de promoción porque aún queda tiempo. Entonces, pongaos en contacto conmigo para que os ponga en contacto con los organizadores y ellos os explican todo. ¿Ok? Cómo hacer la reserva, cuánto vale, etcétera, etcétera. Porque está en pesos y yo me lío un poco. ¿Ok? Con la transformación, ¿cómo se llama? El cambio. Cambio. El cambio monetario. Sí, entonces mejor si os ponéis en contacto, yo os pongo en contacto con los organizadores y ellos explican todo. ¿Ok? Bueno, eso es todo lo que quería decir. Y si alguien quiere hacer algún curso online, que también está el curso online de física de la creación, que es para todo el mundo, es un curso de aproximadamente 200 horas. Lo hacemos de vez en cuando, como mucho 2 o 3 veces al mes, pero normalmente 2 veces al mes para que no tengan muchos gastos. Esto no es muy caro, son 18 euros por sesión, pero una sesión son casi 5 horas. Entonces hay mucho material que estamos estudiando, tanto psicológico, tanto espiritual, tanto prácticas, muchas meditaciones, pero aún no porque estamos al principio. Acabamos de empezar, o sea que todo el mundo está a tiempo de acoplarse, si quieren. Ya está. Ningún problema, hablaremos del taller de México y el de Bogotá. Ok. Sí, ya que te has ofrecido tanto y me has echado tanto cable, Ajá. te encargas tú supongo que ha salido perfecta la grabación. Veremos, creo que sí. No, espero que sí, yo ahora no sé ver cómo, yo con mi sistema veía si se estaba grabando y lo comprobaba. ¿Me la pasas por favor a mi correo, que lo tienes? Sí, claro. Y mañana volvemos a hablar. Ok. Pues muy bien. Y de nuevo, muchísimas gracias. No, gracias a ti.
Y mira, te presento, antes de cortar, Ah. a este pequeño diablo que me está ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bichito! atosigando con los pies. ¿Sabes por qué? Porque quiere comer. Ok, Bueno, tesoro, muy un bien. besito muy grande y Igualmente. mañana hablamos. Me mandas tú, porque yo no tengo No, nada. tranquila, tranquila, seguro. Ok, Ok, un fuerte gracias, abrazo. Steve. Ok, chao, Un chao, un besito, ¿eh? beso. Hasta luego. Chao. Chao.